Ya, vamos a partir entonces, muchachos, haciendo una analogía del concepto de función. ¿Cuándo vamos a usar funciones? ¿O cuál es la idea de las funciones? Las funciones vienen del concepto de divide o vencerás. Yo puedo tener un problema muy complejo, entonces la idea cuando yo uso funciones es que ese problema complejo lo divido en subpartes, y esas subpartes yo las encapsulo en funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si me hicieran a mí sacar, por ejemplo, el número primo, que hemos venido trabajando hace rato ya en la clase, en la asignatura. Entonces el número primo, uno podría decir, oye, pero el número primo a lo mejor no lo entiendo. Ya, entonces uno puede decir, oye, pero si es fácil, tú tienes que crear una función que te valide si un número divide a otro. Entonces creas la función divisores, por ejemplo, y después creas el programa donde tú llamas a las funciones divisores. Y tú haces un programa que va a probar los números del 1 al n-1 y vas a buscar. Y si encuentras un divisor, se termina. Entonces, la idea de las funciones es que ustedes un problema difícil lo van a descomponer en subprogramas, ¿sí? Ahora, las funciones se parecen mucho a lo que venimos trabajando en programas. Dicen, profe, no veo la diferencia, porque hasta el momento hemos hecho programas chicos, cuando toman mayor relevancia cuando los problemas son grandes, ¿de acuerdo? Por eso a lo mejor ustedes todavía no le ven la plusvalía que tiene, digamos, el uso de funciones. Pero la idea es que tú, una secuencia de pasos que tú las tienes que repetir, la puedes encapsular, ¿de acuerdo? Ahora, las funciones tienen cosas importantes como es el parámetro, ¿ya? El parámetro es lo que la función necesita para su funcionamiento. Lo ideal, muchachos, una función bien implementada no debiera de tener dentro de su función input. Porque si yo hago un input dentro de la función, eso quizás podría haber sido un parámetro de la función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si me dicen crea la función potencia, ¿qué necesitan ustedes para calcular la potencia? Esa es la pregunta. ¿Qué necesitan ustedes para calcular la potencia de dos números? ¿Jóvenes? Ambos Una números. base y un exponente. Una base y un exponente, ambos números, ¿cierto? Entonces, la función potencia de ustedes debe ser def, ¿cierto? Debemos ver la sintaxis acá, pero sería def, el nombre de la función es, por ejemplo, potencia, y los parámetros, base, exponente, a, b. Eso es lo que deberán tener. Y no debiera ser una función que dentro diga base, input, o sea, int de input, ingrese base, expo, int de input, ingrese exponente. Eso no debiera ser dentro de la función. ¿Ya? Porque la función, si a mí me están llamando, me deben pasar lo que yo necesito para desarrollar los pasos que estoy programado. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa importante son los parámetros. Otra cosa importante es el uso del return. Nosotros tenemos que ver las funciones como una caja negra. Las funciones reciben una entrada y devuelven algo. ¿De acuerdo? Esto lo podemos ver como en matemáticas. Ustedes cuando tienen la función f de x, ¿qué es lo que hacen ustedes? La función f de x le está indicando que esa función recibe un valor y ese valor lo llamamos x. No sabemos cuál es el valor que va a recibir. Yo sé que el valor que tú ingreses lo voy a llamar x. ¿De acuerdo? Y la secuencia de pasos que tiene esa función es el polinomio que ustedes le agregan, ¿cierto? Ustedes pueden decir x cubo menos 3x más 10. Entonces, ¿qué significa esa caja negra? Tiene una secuencia de pasos que es al valor que tú me ingreses, lo voy a elevar al cubo, lo voy a multiplicar por 3 y le voy a sumar 10. ¿Se entiende, no? Entonces, el return es, ok, yo hice todos esos pasos y obtuve un número. ¿Qué hago con ese número? Tengo que devolverlo. Porque acuérdense que ustedes en matemáticas colocan y es igual a f de x. ¿Por qué colocan y es igual a f de x? Porque la función, desde la perspectiva de matemática, es una transformación de un número. Ustedes me pasan x y yo te voy a devolver la transformación aquí en otro universo a donde fue a dar, el recorrido, como usted quiera llamarlo, de ese valor. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen y es igual a f de x. ¿De acuerdo? Cuando dicen y es igual a f de x, están diciendo guarda en la variable y el resultado de la función f evaluada en el punto x. Es el mismo concepto que ustedes manejan de funciones matemáticas, el que estamos acá implementando en programación. La diferencia es netamente que ahora nosotros no vamos a usar únicamente polinomios, vamos a usar muchas otras operaciones, tanto de texto como lógicas, como de enteros.
¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me entienden más o menos la idea, muchachos, no? ¿Aló? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, están viendo el Python acá, ¿cierto? En la pantalla en blanco, ¿no? Sí. Sí, Ya, lo que yo les decía era que si ustedes hacen matemáticas, hacen y es igual a f de x, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. Y ustedes en matemáticas dicen y igual a f de x, y f de x es igual a x al cubo menos 3x más 10. Eso es lo que ustedes hacen en matemáticas, ¿cierto? ¿Sí? Sí. ¿Aló? Entonces, lo que están diciendo acá ustedes, por ejemplo, después decían, o para la PSU, me imagino que también lo hacían, f de 3. Ustedes decían, ¿cuánto vale i cuando f de 3? Y ustedes lo que tenían que hacer era, bueno, la función f de 3 sería igual a 3, porque cuando está la x, cambio por el valor, 3 elevado a 3, menos 3 por 3, más 10. Entonces, f de 3 va a ser igual a ¿qué? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 menos 9 me da 18. Más 10, 28. Entonces, dado que la función f de 3 es 28, y yo llamé a la función i es igual a f de 3, ustedes saben que el i es igual a 28. ¿Se entendió o no? ¿Eso lo entendieron, muchachos, o no lo entendieron? Sí, Sí, profe. se entendió. Ya. Entonces, si esto, que ustedes lo manejan de matemática, esto lo llevamos a Python, ¿ya? ¿Qué tendrían que haber hecho ustedes? ¿Qué tienen que haber hecho ustedes? Tienen que llamar la función, para declarar una función, siempre, para generar una función, ustedes tienen que colocar acá la palabra def. Por ejemplo, acá va a ser, el nombre de la función va a ser f, y el parámetro va a ser x. O sea, ahí están creando una variable que va a recibir un valor que ustedes llamaron x. 2 puntos para que sepan que ahí viene la definición. ¿Cuáles son los pasos? Por ejemplo, ustedes perfectamente podrían haber dicho acá r va a ser igual a qué? A x al cubo más, no era menos 3 por x más 10. ¿Sí? Ahí ustedes hicieron una operación y esa operación la guardaron en R. Ahora, ¿cómo hacen de que lo que está dentro de la función, porque recuerden que lo que está dentro de una función es una caja negra, no lo ve nadie más que la función, ¿cómo hago para devolver ese valor que lo tengo guardado en R al programa o a la persona que me llamó? ¿Cómo lo hago? La única forma que tienen es con el return. Return R. Ahí tiene sentido el return. Porque algunos decían, profe, ¿y por qué no pongo print? Claro, ese print me estaría mostrando un valor. Me va a mostrar el resultado. Pero si yo después quiero trabajar con ese resultado, por ejemplo, ustedes acá en su programa acá afuera, ustedes tienen, por ejemplo, a ver, A es igual a f de 3 más f de 2. ¿Sí? Si ustedes tienen acá en su programa y llaman f de 3 más f de 2, si ustedes colocaron un print, este print, porque la lógica de la función es la siguiente. Yo tengo acá mi programa principal. Esto es lo que veníamos haciendo antes, eso lo llamo programa. Todo lo que está fuera de un def es un programa, ¿ya? Y lo que está dentro de un def es una función. Como les dije, nosotros tenemos un problema grande y lo descomponemos, pero siempre tiene que tener un programa para que las funciones se ejecuten. Si yo no tengo esta parte de abajo, esa A, la función def, este programa yo lo ejecuto, no hace nada, porque ¿por qué no hace nada? Porque nadie la está llamando. ¿De acuerdo? Supongamos que tengo eso y yo hago F5. ¿De acuerdo?
se dan cuenta aquí y la función no me devuelve nada. No han visto nada porque no está compartido esa parte. Ahí. La función no hizo nada. Profe, la función no hace nada. Obviamente la función no va a hacer nada porque no he llamado a la función. La función está sin llamarse. Ustedes vuelven acá a... ¿Dónde está? Aquí. Se dan cuenta que yo nunca la llamé. En cambio, si yo digo acá, ahí llamé a la A y digo ahora print A, ¿ya? Print A, ahí se van a dar cuenta que va a producirse un resultado. ¿Ya? Parece que aquí... A ver, que aquí cuando apreté el print, algo me estaba mostrando return R. Vamos a dejarlo ahí. F5. Ahí sí, a ver. Profe, ¿no será porque le falta una comilla? Ah, no he dicho nada. Toda la razón. Era que le puse, era con el hashtag. Se me mezcló lo de Excel con esto, disculpen. F5. Ya, ahí está, me da 40. ¿Sí? ¿De acuerdo? No, profe, se ve la No se comilla. ve. Eso. Ya, ahí sí da 40, ¿no? Se dan cuenta que ahora sí produce un resultado. Sí. ¿Por qué se produce el resultado? Porque yo, si me vuelvo acá al programa anterior, acá estoy llamando a la función f. ¿Cómo se llama la función f? Aquí puse f de 3, f de 2. Entonces aquí llamé a la función, creamos. ¿Cómo funciona esto? Si tuviéramos que, para que entiendan. El Python comparte y se da cuenta que acá hay una definición. Entonces dice, ah, mira, hay alguien que se llama f. No se mete adentro, solamente entra al def. Hay alguien que se llama f, dice, ok. Y luego se va al programa global, al programa, ¿cierto? Entra al programa y acá dice, oh, llamé a la función f de 3. Entonces, f de 3, aquí estoy llamando a la persona que se llamaba f, me voy arriba y ahora el x vale 3. Entonces, entra, dice 3 al cubo, 27, menos 9 es 18, más 10, 28. Y dice, r vale 28. Y luego dice, devuelve R. ¿A quién le devuelve R? A quien me llamó. Es decir, acá, déjenme ver, si vamos a ver hoy día. Acá nosotros podríamos colocar, entonces, que esto vale 28. Eso es lo que estaría haciendo más o menos. Oh, se fue. No, acá. Que el cursor está loco. Ahí me quedaría, ¿cierto? Eso es lo que estaría haciendo yo. F de 3 lo tarjo y 28. Y luego llama a la función f de 2. Entonces aquí f2 me voy arriba otra vez. El equivale a 2. Me dice 2 elevado a 3 es 8. 8 menos 3 por 2. 8 menos 6 es 2. Más 10 es 12. Entonces dice, devuelve 12. ¿A quién le devuelvo los 12? A quien me llamó. ¿Y quién me llamó? Acá. Entonces, técnicamente, yo acá tarjo este valor y coloco acá entonces que esto vale 12. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí, se entiende. Entonces, ahora, como tengo Sí, profe. 28 más 12, me da 40. Y este A vale 40. Y cuando digo print A, era lo que ustedes estaban viendo acá, que era 40. ¿Entendieron el concepto de función? ¿Se entiende un poco Sí, mejor? Ya, se entiende bastante mejor. ahora muchachos, lo siguiente. ¿Qué pasa si yo coloco print en vez de return? No se Esto, imprime ese valor. este valor, me dicen, oye, profe, aquí, pero esta cosa funciona. Sí, va a funcionar. Mire, F5 no me reclama nada de Python. Pero me dice, hay un error. Espérense. Me dicen que hay un error, ¿ven? Me muestra 28, me muestra 12, porque ese es el print de la F3, este es el print de la F2. ¿Sí? Pero después cuando ustedes dicen A es igual a F3 más F2, le dice que no hay error de tipo, porque el F3, como ustedes pusieron print, no retornó nada,
técnicamente van a ustedes a entender, les va a aparecer esa variable, none. Cuando le diga none es porque, bueno, es none, no none, ahí, none. Cuando diga none es porque la función no retorna nada, ¿de acuerdo? Entonces, vamos acá. ¿Qué hicimos nosotros? Acá llamamos a la función f de 3, fuimos, hicimos el cálculo y acá, en vez de retornar, dice imprime. No me lo devuelve acá, sino que lo muestra por pantalla. Entonces la función acá, esto me queda como none. Más f2 hace todo el cálculo y imprime 12, que eso ustedes lo vieron que lo hacía. Se los mostré, ¿cierto? ¿Les quedó claro eso? Entonces el problema está cuando dice none más none. ¿De acuerdo? Este estaría el problema, acá, y ese es el error. Ahora, claro, profe, pero si no hay, usted podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Puede llamar a la función f de 3. Claro, si yo la puedo llamar, fíjense, f5. Y aquí dicen, profe, pero ahí está el resultado, funciona. Nuevamente les digo, técnicamente, esto estaría bien, es factible que se haga eso. Pero del punto de vista que si yo quisiera guardar el resultado de la función, no me sirve porque me lo está mostrando, no me lo está devolviendo. Ejemplo gráfico que yo lo hacía cuando estábamos en la universidad. Supongamos que estábamos en la universidad y en la universidad hay un carrito o hay un local donde venden completo, venden comida, ¿de acuerdo? Entonces yo le decía, muchachos, imagínense que ustedes están en la sala y yo a uno de ustedes le llamo la función comprar, ¿de acuerdo? A uno de ustedes le dije, usted es la función comprar y yo quiero que usted me vaya a comprar un muffin. ¿Qué sería? Bueno, independiente de la función, hablamos de la función comprar. ¿Cuáles son los parámetros de la función comprar? ¿Qué creen ustedes que necesitaría la función comprar para ir a comprar? Va a la redundancia. Muchachos. ¿Plata? Ya Necesitaría necesitarían plata. la plata. ¿Qué más? ¿Qué cosa comprar? O sea, ¿Y qué el cosa muffin, comprar? por ejemplo. Son esos dos parámetros al menos. ¿Qué cosa comprar? Y la plata. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitaría ese estudiante que era la función comprar. ¿De acuerdo? Supongamos que ustedes le pasaron la plata y le dijeron, anda a comprarme un muffin con esta plata. Y en vez de usar un return, yo puse un print. ¿Qué va a hacer el estudiante? Va a ir a comprar, va a llegar con el muffin y va a llegar con la plata, ¿cierto? Y me va a decir, mire, profe, aquí está el muffin, y me lo va a mostrar. Porque eso es lo que hace el print, me lo muestra, ¿cierto? Profe, aquí está su muffin. Pero me lo está mostrando. Yo lo mandé a comprar porque quería comerme el muffin. O quería pescar el muffin, romperlo, quería manipular el muffin. ¿Me entienden o no? Sin embargo, cuando ustedes colocan el print, me están mostrando el muffin y yo no puedo hacer nada porque me lo están mostrando. Yo me doy cuenta que ustedes se ejecutó, que la función se realiza bien, pero me muestras el resultado. Y yo quiero comerme el muffin. Entonces, en ese caso, yo voy a sufrir porque no voy a poder hacer nada. ¿Qué tendría que haber hecho yo para que haberme disfrutado el muffin? Tendría que haber dicho, oye, no, me equivoqué. Yo te había dicho a ti, función comprar, retórname R, que sería el muffin, por decirte algo. Entonces ahí el estudiante está obligado a recibir el dinero, está obligado a recibir lo que yo quiero comprar, va al casino donde sea, hace toda la secuencia de pasos, paga, recibe el vuelto, lo que sea, vuelve a la sala y me dice, tome, profe, aquí está el muffin, y el muffin me lo pasa en mis manos. Eso es lo que hace el return. Porque si yo llamo a la función, el return te devuelve lo que hace a ti en tus manos. ¿Qué es lo diferente del print? Que el print te lo muestra por pantalla. ¿Se entendió? ¿Les queda gráfico? Sí, ¿Les pero queda claro? Entonces, fíjense, este concepto de funciones, ustedes lo usan hoy en día. Ustedes cuando llaman a Corner Shop, lo que están haciendo, ustedes antes tienen que ejecutar la función de ir a comprar. O dicen, no, sabéis que tengo poco tiempo, entonces ustedes se meten y llaman a la función comprar, que en este caso sería Corner Shop. ¿Y qué hacen ustedes con Corner Shop? Ustedes eligen el producto, lo pagan, y después lo que hacen ustedes simplemente es bajar a recibir el producto. ¿Se imaginan que Corner Shop fuera implementado con print y no con return? Pero sí, los compré, mira, ahí está el recibo. Y ustedes no podrían disfrutar nada de lo que ellos compran, porque ustedes se lo están mostrando. Eso es lo que hace el print, que les quede claro ese ejemplo. Porque técnicamente, muchachos, en un programa, en una función,
no se recomienda el uso de print. Ahora, ojo, otra cosa importante. Si alguien me dijera, profe, ¿esto estaría correcto, esta función acá? Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe, se ve. ¿Eso estaría correcto? Supongo que sí. Porque te devuelve No. el resultado y además te lo imprime. Ah, ahí es el error. Ese es el error que quería presentar. Cuando ustedes encuentran un return, hasta aquí llegó el programa. Este return me sacó, me devolvió a quien me llamó. Este, boom, llama, entra, llega el return, boom, devuelve. Por lo tanto, todo lo que esté abajo de un return nunca se va a ejecutar. Por lo tanto, ese print es inofensivo porque nunca lo va a ver el programa. Python nunca va a ver ese print porque encontró un return y me sacó de la función y me devolvió a quien me llamó. ¿Se entiende, no? Entonces ahí el print queda como relleno. El print sería un adorno. Sería... Ustedes pueden hacer muchas cosas hacia abajo, pero no tiene ningún sentido porque hasta aquí llegó la función. Hasta ahí. Los de aquí, de ahí hacia abajo, nada. Ahora, es distinto si ustedes han dicho algo así como if r mayor que 0, return r, ¿ya? Y después en print. Aquí el print sí se ejecutaría. ¿Y cuándo se ejecutaría? Cuando el r es menor que 0. Bueno, el print, ¿cuándo se va a ejecutar? Pregunta aquí capciosa a ustedes, ¿cuándo se ejecutaría el print? Casi se lo respondí. ¿Se cumple la condición? ¿Cuándo? Cuando R es mayor que 0. Si r es mayor que 0, va a entrar y el return me va a sacar. Cuando no se cumple la condición. Cuando no se cumple la condición, se imprime el print. Y aquí tendríamos un problema porque si no se cumple la condición, no me va a devolver el valor, me lo va a mostrar. ¿Me entienden, no? Entonces, no siempre voy a poder disfrutar del muffin. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, nuevamente, usando la realidad, tenemos ejemplos de funciones, para que les quede claro, porque también es cierto que no siempre las funciones tienen que llevar return. Pero para efecto del curso y para potenciar la idea del return, todas las funciones que nosotros les vamos a pedir van a tratar de que sean con return, ¿de acuerdo? Pero ustedes, por ejemplo, cuando chicos, cumplíamos una función en la casa. Porque ustedes dicen, no, si cada uno tiene su rol aquí en la casa. Entonces, cuando chicos, a lo mejor éramos la función comprar pan. ¿A quién nos lo han mandado a comprar pan? ¿Cierto? Entonces, ustedes como función comprar pan, los parámetros son, cuando chicos eran, oye, toma, aquí tienes la plata, aquí tienes, y te digo que me compres de este tipo de pan amasado, pan baguette, pan X, ¿de acuerdo? Y quiero esta cantidad. A ustedes lo mandaban a comprar 1 kilo de pan o lo mandaban a comprar 10 panes, 12, lo que fuese, ¿cierto? Esos son los parámetros que ustedes recibían cuando los mandaban a comprar pan. Y esa función tiene return. ¿Creen ustedes? ¿Tiene return esa función? Creo que tiene. ¿Sí? Tiene que- Pan. Debiera tener, ¿cierto? Debiera tener, y ahí la pregunta que me hizo su compañero, esa función debería tener al menos, podría tener 2 return. Podría tener el return del pan, que sí o sí, porque si te mandaron a comprar pan tienes que devolver el pan, y el segundo return tendría que ser el vuelto, pero eso a lo mejor ustedes no lo hacían. Depende de los papás, ¿cierto? Le hacían el vuelto tuyo, a veces le mandaban justo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un concepto de función. Parámetros, lo que yo necesito para ir a comprar, y el return es lo que yo tengo que devolver. Ya, esa función sí necesita un return. A nosotros también cuando chicos a veces nos decían, oye, anda a ordenar tu pieza. Y ahí llamaban a nosotros la función ordenar pieza. ¿Qué significaba ordenar pieza? Ir a sacar la ropa sucia, hacer la cama, sacudir, barrer, un conjunto de secuencias de pasos que teníamos que ejecutar. Y esa función podría no tener return. ¿Sí? Salvo que su mamá le diga, o su papá le hubiera dicho, oye, anda a ordenar la pieza y cuando termines me avisas para ir a revisar. Cuando dicen, y cuando termines me avisas para ir a revisar, técnicamente diciendo, oye, return, devuélveme que terminaste y yo voy a ir a chequear. Si ustedes dicen, anda a ordenar tu pieza y no te dicen nada más, ustedes esa función podría no llevar un return. ¿Se entiende más o menos el concepto, digamos, coloquial de lo que quiero dejarle en claro con la función? ¿Fue una consulta? ¿Sí? ¿Y de qué serviría no tener un return en una función? Lo que pasa es que, por ejemplo, claro, uno dice descomposición de función, la idea del return es que yo me voy a comunicar. Como yo tengo las funciones, las vemos como caja negra, entonces como las vemos como caja negra, si yo hago la función y no me devuelve nada, como que rompe el flujo de la comunicación, ¿de acuerdo? Bajo esa perspectiva dice, oye, la función return no tiene sentido.
Correcto. Son muy escasas, pero hay veces en los cuales tú quieres que, por ejemplo, tú le pasas unos datos y te genere, supongamos ustedes son SIGA, y ustedes quieren que le genere un reporte, digamos, de alumno regular. Ustedes lo que van a pasar es su root, ¿de acuerdo? Entonces la función report de alumno regular, le pasan el root, eso va a ir a la base de datos, va a sacar sus datos y va a empezar a escribir. La universidad tanto otorga el presente certificado al alumno, saca sus datos con tu root, pero acá se extiende el presente para lo que estime necesario. Y ahí se generó, ¿te das cuenta? Ahí te generaron el certificado. No te lo van a devolver. Podrían perfectamente generarlo. Porque ahí a lo mejor esa función que es un print, podríamos decir que te va a imprimir cosas porque tú quieres mostrar un reporte, no necesita que tú me devuelvas nada porque me lo vas a mostrar por pantalla o lo vas a generar y lo vas a dejar guardado. Entonces, técnicamente hay funciones en las cuales tú quieres ejecutar procedimientos o una secuencia de pasos que le den formato a alguna cosa, que son más de estética. ¿Me entiendes, no? Pero lo que sea cálculo, eso generalmente lleva en return. ¿Me expliqué? Sí, profe, gracias. Pero ojo, les vuelvo a repetir, estoy hablando genéricamente. Lo ideal del curso, en la mayoría, es que van a tener que llevar return. Y ustedes tienen que saber la diferencia entre el return y el print. El print funciona, me muestra, pero yo no puedo hacer nada con esa función. ¿Sí? Ya, acá me dicen, cuando abajo de la función se daba f de ya. Ok. Fíjense acá, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a pasar un poco a materia, vamos a empezar a avanzar acá porque ya hemos conversado bastante al respecto. Creo que aquí vamos a empezar a aclarar conceptos y voy a ir respondiendo dudas. Si mantienen esa duda, me la vuelven a preguntar, muchachos. La idea es que antes de los 11:15 tengan todo claro. Tenemos funciones en Python, ¿cierto? Acá tenemos la siguiente función. Nos dicen, indique si el código está bien, considerando las reglas de creación de funciones. Nos dicen que acá la función Euclides recibe dos valores, A y B. A dice input A, B, input B, y dice, mientras B sea distinto de 0, vamos a sacar el resto de A módulo B. Luego en A voy a guardar el B, y en B voy a guardar el resto. Vuelvo arriba, B es distinto de 0, si esto es así, y así, así. Y cuando termina, dice print A. De lo que estábamos hablando, ¿eso está correcto? No, ¿Cuáles serían los errores, muchachos, que ustedes consideran acá? primero no tiene return. Ya, vamos a rayar acá. Entonces, También. esto estaría mal, ¿cierto? Print, porque acá debiera ser uso de return, porque quiero que me devuelva algo. Si no está, no va a funcionar. Luego, esto, ¿cierto? Esto estaría mal también. ¿Por qué estarían mal estos dos? ¿Por qué estarían Porque mal? la función no debería llevar input. Porque la función no debiera llevar input, técnicamente, ¿ya? Porque acá, además, fíjate, A y B son lo mismo que me pasaron. Entonces, si yo recibo el parámetro A y B y después los pido, perdí los valores que me pasaron como función. Entonces, acá es, ya tienen los valores en los parámetros. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, eso está mal por eso, porque ya tienen los valores en los parámetros. Y eso es principalmente. Ahora, me preguntaba una compañera suya, ¿por qué acá abajo de la función uno colocaba, por ejemplo, Euclides 3,5? ¿Por qué uno coloca Euclides 3,5? Porque claro, como les decía anteriormente, aquí yo creé la función. Pero si yo hago F5, este programa no haría nada. La única forma de usar la función es a través del llamado. Aquí estaría ahí estaría llamando a la función, ¿se dan cuenta? Y aquí, ¿qué estaría haciendo al colocar Euclides 3,5? ¿Por qué tengo que colocar Euclides? Porque así se llama la función. Si a mí ustedes quieren hablar conmigo, me van a decir Pedro, o en su defecto van a decir profe, y yo voy a entender que me están hablando a mí y yo voy a responder. Si yo quiero ejecutar estos pasos, tengo que llamarla. ¿Y cómo la llamo? Por su nombre. ¿Y cómo se llama? Euclides. Por eso yo coloco Euclides y digo 3,5. ¿Qué significa 3,5? Acá al lado, que el primer, y esta es otra cosa que tienen que tener en claro, muchachos, en funciones,
el primer valor que yo le paso a la función se guarda en la primera variable. El segundo valor que yo le paso a la función se guarda en la segunda variable. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Si yo hubiera puesto acá, por ejemplo, b es igual a 5, ¿ya? A es igual a 3, ¿de acuerdo? Espérense, no me deja borrarlo. Entonces, no. Me manejo todavía con la lectura de estas cositas. Quiero... Ahí está, seleccionar. Ahí está. Entonces, ahora lo que yo quiero, muchachos, es eso. Supongamos que este fuera mi programa. B igual 5, A igual 3 y digo Euclides 3,5. Y acá, bueno, vamos a borrar este Euclides ahora porque no lo puedo editar, ¿no? No lo puedo editar. Entonces acá lo borramos y ahora nos vamos a texto y colocamos acá, colocamos Euclides B, A. ¿Qué entienden ustedes si yo hago eso? Que la A de la función toma el valor de B, que está arriba. Tomaría 5. Exactamente. Eso quería, muchachos, que ustedes les quede claro. Yo acá, cuando digo B igual 5, ¿ya? Cuando digo B igual 5, estoy diciendo que la variable B toma el valor 5, la variable A toma el valor 3. Aquí llamé a la función Euclides B, A. Significa que llamé a la función Euclides con el valor B primero, o sea, B vale 5. Este valor B lo voy a guardar acá en A, porque acuérdense, esto es caja negra, este es mi programa. Este programa no tiene idea lo que hay dentro de la función ni cómo se llaman las variables. Lo que importa es que el primer valor que está en la función se guarda en la primera variable que está acá en la función. El segundo valor que está acá se llama acá. Las variables no tienen por qué llamarse iguales. Acá es coincidencia que se llamen A y B, pero no me da lo mismo. A mí me importa el valor que está dentro de la variable. Por eso acá, cuando yo digo Euclides B, A, lo que estoy haciendo es llamar a la función Euclides de 5,3. Por lo tanto, el A vale 5 y el B vale 3. El error común de ustedes, muchachos, es que digan, entonces el A vale 3 y el B vale 5. Falso, porque el primer valor que yo pase a la función es el que va a estar acá. Ese es un error conceptual, ¿ya? Que se repite. Espero que les haya quedado claro esta parte. ¿Se entiende, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, otra cosa. Esta función, si la hubiésemos arreglado, y esta es otra cosa que tienen que tener claro, cuando yo llamo a la función, cuando llamo a la función de esa forma, o cuando llamo a la función de esta forma, no entiendo. ¿Alguien me podría explicar por qué a veces aparece X igual a Euclides y a veces algunos dicen así? ¿Cuándo hago así o así? Cuando quiero utilizar lo que me devuelva la función para otra cosa, entonces guardo el resultado de la función en X y después Ya. X lo puedo usar. Exacto. Y ahí tienes que tener dos cosas, porque como supervise, cuando yo quiero usar el valor, pero no basta con colocar X igual a Euclides si ustedes pusieron print. Porque si hay un print, esta función no les va a devolver nada. Por lo tanto, esto sería none. X va a ser igual a none. No tiene sentido guardar nada porque la función no le devuelve nada. Entonces, ¿cuándo voy a usar X? O sea, voy a dar una variable y voy a guardar lo que me devuelve la función cuando la función tenga un return. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuándo voy a hacer X es igual a la función? Cuando esta función tenga un return, porque el valor que me retorna lo voy a guardar en X. Ahora, ¿yo puedo llamar la función aún así teniendo return de esta forma? Claro. Porque yo podría, por ejemplo, haber puesto acá print, ¿sí? Ahí. Yo podría haber dicho print, y ahí tiene sentido, porque yo llamé a la función y lo que me devuelve la función se lo quiero imprimir. ¿De acuerdo?
¿Me explico, no? Ahora, si ustedes este valor lo colocasen acá, asumiendo que van a guardar un valor, eso estaría mal, porque ahí llamaron a la función, se ejecutaron todos los pasos, pero la función no hizo nada, no guardaron el valor. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no, muchachos? Voy a ver una pregunta por el chat. A ver, ¿qué pasó con esa? Ah, ¿nos lo quiere proyectar Juan Carlos? Es que lo que hice, ya lo hice funcionar, pero lo hice ejecutar desde un modo de opciones. A ver, Si quiero muéstrame lo que estás. Compártelo para que lo vean todos, muchachos. Así. es súper básico el programa en sí. O sea, lo podemos hacer más complicado. Comparto pantalla. Déjame dejarte yo primero. Ahora tú. Miriel, el print lo colocas. Ahí. Técnicamente, quédense con la idea de que el print no lo debieran usar ustedes en una función. Porque nosotros, al menos, no les vamos a pedir que creen funciones que hagan print. ¿Ya? Pero se puede usar. Pero lo que quiere, porque como estamos recién aprendiendo, para que ustedes vean la diferencia entre un print y un return, nosotros vamos a hacer siempre return, pero se puede usar el print. Ahora, la diferencia, y por qué queremos que ustedes reforzar el concepto del return, es que lo que les explicaba anteriormente, cuando ustedes hacen un print, me va a mostrar el producto. Yo no lo voy a poder manipular. Si yo hago un return, tú me estás devolviendo el producto, yo me puedo comer el producto, lo puedo botar, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Ya? Veamos lo que está haciendo su compañero acá. Ya, usted pidió opciones, ¿cierto? Instrucciones para operar, ya llamaste a la función. Es como hacer una calculadora más o menos, ¿no? Ahora, técnicamente, si me permites, lo que tenías que haber hecho tú, estos def deben estar arriba. Ya, siempre las definiciones de las funciones es lo primero que tú tienes que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, déjame... no tengo para escribir, ¿no? Anotar, sí. Esto, muchachos. Exactamente. ¿Alguien está rayando esto? Todo esto deberá ser acá arriba. Lo primero. ¿Ya? Entonces, porque, como les dije, el programa lo primero que hace es... parte de arriba hacia abajo haciendo un escáner, ¿cierto? Entonces, ¿cómo borrar esta cosa? Borrar. Borrar todo el dibujo. Ahí está. Ya, sí. Ya, entonces les decía, lo que hace el programa es, primero pasa por el def. Mira, hay alguien que se llama suma, hay alguien que se llama multiplicación, hay alguien que se llama resta, hay alguien que se llama división. ¿Sí? Entonces, llega, tiene las instrucciones, pide el valor, ¿cierto? Y aquí pide la operación. Y luego si es 1, hace esto, si es 2, hace esto. Eso estaría correcto. ¿Cuál era el problema que tenía? Que por eso que antes no tenía estas sentencias de if, las tenía solamente como print, como los print. Sí. Entonces no sabía diferenciar cuál era el llamado de la función. Entonces me tiraba todo, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, tienes que ver acá, este return parece que está mal. Módulo A, B. ¿Por qué colocaste módulo A, B? Y no return un módulo nomás. No, módulo nomás. ¿Por qué estás llamando a la función de nuevo? No, pues. Eso Módulo sí, solamente. estoy llamando a esto. Ya, pero ese A, B está de más, pues. Verdad. Ya. Entonces, muchachos, ¿qué está haciendo? De hecho, es más, tú podrías acá afuera hacer el print, ¿cierto? Esto muestras como el menú. Después dice ingresa la operación. Y acá afuera, y si dices, si la operación es 1, tú podrías hacer, si la operación es 1, ingresa el valor A, ingresa el valor B. Y ahí lo sumas, ¿cierto? Y por ejemplo, si la operación es la división, tú debieras validar de que el B no sea 0. Podrías agregarle más cosas. Pero está bien lo que estás haciendo. ¿De acuerdo? Ya. ¿Sí? Es que, ponte tú, si yo quisiera hacer una librería de funciones, y se lo pregunté a la ayudante. Colocas solamente def. No van... o sea, estos podrían estar, pero si quieres que una librería pura y tal, como tal, puros def.
por ejemplo, def factorial, def tal cosa. Ustedes podrían crear una librería para calcular los promedios de su asignatura, de cada asignatura. ¿De acuerdo? Ya, perfecto. Ya, esa era mi duda, porque si nosotros podemos ejecutarla Sí. desde otro comando, llamar Una a la consulta. función, Sí. porque yo quería, ponte tú para la tarea, nosotros Ujú. podíamos elegir una variable que ejecutara una función y la operara de nuevo. No entendí eso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si ¿A qué se yo quiero refiere? hacer... ¿Ah? Dígalo. ¿Cuál? Un bajo zoom. Y le ponemos acá otros valores. Como... Puedes colocarlo encima del paréntesis, ¿ah? Lo puedes colocar en bruto, como se dice. Tú podrías colocar es suma 5,4. Lo que pasa es que al colocar 5,4 siempre va a hacer eso. No le estás dando la opción al usuario que cambie los valores para llamar a la función, ¿me entiendes? ya. Ahí estás diciendo, siempre la función te va a volver 9, porque tú dijiste que fuera 5,4. En cambio, cuando tú colocas es suma A, B, tú no sabes lo que vas a retornar porque va a depender del A y el B, porque queda variable. Ya, Pero perfecto. si quieres probar la función, la puedes probar así. Y en ese Ya, caso, ya. llamaste a la función, ese 9 lo va a guardar en suma. Y podría usar la variable suma. Ya, Ya, sigamos, vamos a hacer un ejercicio ahora. Ya. Para avanzar. Para que me interesa hacer algunas funciones menos. ¿Cómo va, muchachos? ¿Se entiende o no se entiende? Ya. Acá, muchachos, teníamos entonces... Esta es una especie para que entiendan. Para que entiendan solamente, fíjense acá, yo tengo... Este sería como mi programa, y estas son como las funciones que creó su compañero arriba. Yo estoy asumiendo que este a de x pueden haber sido parámetros o son funciones de la función F1, son variables de la función F1. Acá F2 tiene las variables B, Z, H, y acá afuera del programa están las variables B y Z. Esto es una cosa para que manejen el alcance. Nosotros sabemos que las funciones son caja negra. Solamente la función ve lo que está dentro. La función F2 ve lo que está dentro. Y este es como hablamos de programa del principal, el main. Hablamos de como de variables globales, pero no son variables globales porque ustedes no las definieron como tal. Pero no obstante, si ustedes tienen la función F1, y dentro de la función F1, ya sea por parámetro o ya sea porque dentro de algunas sentencias ustedes crearon la variable a de x, si ustedes dicen print a, ¿qué creen ustedes que les va a imprimir? Les va a imprimir, esto funciona, y le imprime el valor que tenga la variable a local. Porque, ¿cuál es la lógica de las funciones? Yo trabajo primero con mis funciones, y si hay una variable, o sea, trabajo primero con mis variables, y si no hay una variable dentro de mi caja, voy afuera y ocupo el valor de afuera. Eso pasa solamente con las funciones, que si no está en mi caja, voy a lo global, podríamos decir. En cambio, de lo global nunca puedo ir a las funciones porque esto, como les dije, las funciones son caja negra. Entonces, por eso es importante el tema del return. Acá puse print para que ustedes vieran el valor. Ya dijimos que las funciones, técnicamente, el return es el importante. Que se queden con eso, muchachos, ¿de acuerdo? Acá, si yo hago print B, me estaría mostrando el valor de la variable B. Funcionaría. Si yo digo print Z, fíjense, ¿qué hace la función F1? No tengo ninguna variable Z. Ok, voy afuera. Pero aquí hay una variable Z. Entonces me imprimiría la función F1 el valor de la variable Z global. Entonces la función F1 todo funcionaría. Si nos vamos a analizar la función F2, como hago un print B, también me imprime la variable local. Me imprime este valor de B. Este B. No el B de la F1 y no el B de global, sino que el B, el valor que tiene la variable B dentro de la función F2. Les vuelvo a repetir, esta variable B de F1 no es la misma B de F2 y no es la misma B global. Para mí son variables y son alcances distintos. Este es un alcance local, este es un alcance de la función F2, este es un alcance de la función F1. ¿De acuerdo? El print X, acá fíjense, ¿qué hace? Dice, imprime la variable X. Mi función no tiene ninguna variable X. Me voy afuera
el global no tiene ninguna variable X, me va a decir error, la variable X no está definida o no existe. Ese es el error, porque no existe, me se imprime X, pero en ninguna parte está el X. Vuelvo a repetir, las funciones buscan primero las variables que yo tengo definidas, y si no están definidas, sale hacia afuera. Pero solo es así para las funciones. De lo local me voy a lo global. Nunca, nunca de lo global me voy a lo local. Por eso es importante el return. Esa es la forma de cómo este programa se comunica con los parámetros a través del return. Finalmente, hacemos el print z. Este z, claro, me imprime el valor de la variable z local. Por eso, ok, variable local. Ahora, si analizamos estos print del global, nos damos cuenta que print b me dice, ok, funciona, me imprime este valor de b, que es el global. No los voy de arriba, sino que ese es el valor que me estaría mostrando el programa en ese entonces. Si yo hago print x, me va a decir error, claramente porque acá el x no existe. Algo me va a decir, profe, ¿y por qué no imprimió el x de la función f1? Porque nunca veo lo que está dentro de las funciones. Las funciones son caja negra, no veo lo que hay dentro. Entonces, si digo print x, aquí busco en mi global y me doy cuenta que el x no existe, ¿de acuerdo? Finalmente, este print z funciona porque tengo una variable global. Esto es lo que vamos a ir trabajando, pero quería mostrarle esto, ¿de acuerdo? De que yo, como programa, nunca veo las variables que están adentro. Por lo tanto, el error común es que algunos dicen, ah, mira la función f2, hace el cálculo, y dicen, ah, mira, z es el resultado que me interesa, y ustedes acá afuera dicen print z. Error, porque yo no veo lo que está dentro de la función. Por eso es importante el return, porque si esta función tiene un valor que me sirva a mí, tiene que devolvérmelo. ¿Y cómo me lo devuelve? Con el return. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende? ¿Aló, Houston? Sí, profe. Ya. Vamos a un ejercicio. Dice, cree la función potencia a, b, la cual recibe dos números enteros como parámetro, y la función retorna a elevado a b, o sea, retorne el valor. No que me escriban ustedes ese string, sino que diga, si yo coloco 2,3, me devuelva 8. ¿Se entiende? Gracias, ¿se entiende? Necesito feedback de su parte, muchachos, para yo saber si vamos bien o estoy hablando cosas que no están entendiendo, si lo estoy enredando. ¿Ya? Es importante que me den ese feedback. Ya, entonces, si nos dice nosotros creemos la función potencia, ¿cómo se crea cuál era la sintaxis para las funciones, muchachos? ¿Ustedes se acuerdan? Def, Ya. paréntesis. Entonces, siempre tiene que ir la palabra def. Paréntesis. El nombre primero. Exactamente. Bien, el nombre de la función, en este caso nos dice que creemos la función potencia. Y de ahí el Potencia. paréntesis con los valores. Y Y de ahí el paréntesis con los valores. ahora viene el paréntesis. Y aquí vienen los parámetros. Lo que está dentro de los paréntesis se llama parámetros. Y eso, como lo señalábamos con el ejemplo de la función comprar, son los elementos que yo necesito para comprar. Entonces colocamos acá base, expo. Y los dos puntos me indican, y acá, al igual que el if, al igual que el while, lo que está intentado son las sentencias que pertenecen a la función. Lo que está a la misma altura del def no pertenece a la función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿acá qué hacemos? Escribimos qué es lo que queremos que haga la función. Ya. La instrucción. Y analizando, tenemos la base, tenemos el exponente. ¿En qué consiste la potencia? Cuando me dicen 2, 3, ¿qué tengo que hacer? 2 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, pero ¿en qué consiste? Claro, no vamos a hacer nosotros return. Esto no lo deberíamos hacer ya. O sea, lo deberíamos hacer base, asterisco, expo. Ya, eso, bueno, estaría ok, pero supongamos que no tenemos el asterisco. Una variable. Ya, pero antes de quiero que me expliquen cómo ven ustedes el algoritmo de la potencia. Si yo les digo a ustedes 3 elevado a 5, Es ¿qué una hacen ustedes? multiplicación iterada, profe. Ya, una multiplicación suma. iterada. Entonces, ¿qué tienen que multiplicar? Base por base, expo S. Ya, entonces tienen que multiplicar la base expo s. ¿Para qué me sirve el exponente? Es el límite de mi repetición. El exponente me dice cuántas veces tengo que repetir. Y la base es el elemento que yo tengo que ir multiplicando.
En este caso, en cada multiplicación yo tengo que ir guardando el valor. Es una multiplicación acumulada. Entonces tenemos que usar el patrón acumulación. ¿Cuál era el patrón acumulación? ¿Cuál era el patrón acumulación? Suma. Ya, suma. Pero ese es para una suma acumulada. Acá tenemos que acumular ¿qué cosa? Multiplicaciones. Ya, entonces, por ejemplo, si quiero hacer pot, vamos a llamar la función pot. ¿En qué, acuérdense cuando la suma acumulada, en qué elemento inicializábamos la variable? ¿Cuál característica? ¿Ah? En cero lo partíamos, ¿no? En Acá cero. debería ser uno, ¿no? Ah, Exactamente. Para la suma cero, porque es el elemento neutro aditivo. Pero como queremos guardar una multiplicación, deberá ser 1, porque si después hacen pot es igual a pot por algo, pot 0 por algo, 0, acumulo 0, 0 por algo, 0, matan todo el ejercicio. ¿Me entienden, no? Entonces tienen que usar el elemento neutro. 1 por base me va a quedar la base. En cambio, 0 por base me va a quedar 0. Y ahora tienen que tener una variable, un contador igual a 1, que este contador me va a permitir a mí contar las iteraciones. Porque dijimos que expo es el límite de las iteraciones. Entonces lo hacemos el while. Mientras el contador, como partimos en 1, sea menor o igual que expo, porque si no hemos partido en 0, tendría que ser menor estricto que expo. Mientras mi contador, que es 1, es menor o igual a exponente, ¿qué tienen que hacer ustedes dentro del ciclo? ¿Qué van a hacer? Jóvenes, ¿me siguen? ¿Qué van a hacer dentro del ciclo? potencia por igual base. Potencia por igual base, ¿cierto? Que esto es lo mismo que hacer potencia es igual a potencia por base, que es el mismo concepto de la suma. Cuando decimos suma es igual a suma más algo, en este caso potencia es igual a potencia por base. Por eso es importante que potencia sea el elemento neutro multiplicativo, 1, porque si no hemos puesto 0, 0 por base, 0, 0 por base, 0, y siempre va a dar 0. ¿Se entendió? Y luego, ¿qué falta acá? Falta el paso 3 de los ciclos. Ahí está el paso 1, inicializar la variable. Paso 2, establecer la condición. Paso 3, contador es igual a contador más 1. Podríamos haber hecho contador más 1, o podríamos haber hecho expo es igual a expo menos 1. Porque el paso 3 modifica una de las variables que está en el while. Podríamos haber modificado el contador o podríamos haber modificado expo. En este caso modificamos contador. Esto se va a empezar a repetir y cuando termine está listo. ¿Y qué tengo que hacer con return pot? ¿Por qué return? Porque yo voy a llamar a alguien para que me devuelva el valor. No quiero que me lo muestre. ¿Sí? Ya, ahí está la función. Si yo hago F5, como les dije anteriormente, esto no va a mostrar absolutamente nada. Se dan cuenta acá dice ejercicio y no hace nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? A su programa, tienen que llamar a la función. Y aquí voy a responder lo que me habían preguntado, que no entendían por qué hacían f de a como b. Entonces yo tengo que decir acá, por ejemplo, a va a ser igual a int del input ingrese base. B es igual a un int de un input. Y ustedes colocan acá ingrese exponente. ¿Sí? Hola, Gianfranco. ¿Se entendió, no? Ingreso base, ingreso exponente. ¿Y ahora qué hay que hacer? Por ejemplo, R va a ser igual a potencia. Muchachos, ¿está bien? Ya como ve. Lo primero que vamos a comprobar es que esté bien. ¿Ya? ¿Quién está con el audio abierto, muchachos? Estoy escuchando que están viendo otra clase o algo por el estilo. ¿Me siguen hasta ahí, muchachos, o no? Ingreso base, ingreso exponente, y aquí llamé la función potencia, A, B. No es lo mismo, muchachos, que yo le he puesto B, A. Si ustedes llaman la función potencia B, A, ¿qué va a dar? Porque acá, si la base, ustedes ingresaron el valor 2, y en el exponente, ustedes ingresaron el valor 3, aquí están llamando la potencia de 2 elevado a 3. Pero si ahora colocan B, A, le van a hacer
3 elevado a 2. 2 elevado a 3 es 8. 3 elevado a 2 es 9. Le dan resultados completamente diferentes, así que tienen que tener mucho cuidado. Tienen que ser, acá, tienen que tener claro cómo está creada su función potencia. Si la función potencia dice, oye, primero recibe la base, yo a la variable que tiene guardado el valor de la base, lo coloco acá. ¿Cuál es la variable que tiene guardado el valor de la base? A. ¿Cuál es la variable que tiene guardado el valor del exponente? B. B. Entonces, así tiene que haber sido A, B. No B, A, porque si no cambian toda la lógica, porque, como dijimos anteriormente, el primer valor que yo coloque acá, lo voy a guardar en la primera variable de la función. El segundo valor en la segunda, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué coloco R es igual? Porque la función potencia tiene un return. Entonces, el valor que calculó la función potencia, ese pot, lo voy a colocar acá. Entonces, técnicamente, R es igual a pot. ¿Por qué yo no puedo colocar acá abajo print? Si yo, por ejemplo, comento y digo print, yo voy a decir, por ejemplo, A elevado a B es pot. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? A elevado a B es pot. Que esto yo lo he visto en muchos certámenes, Que no en muchos estoy controles. llamando la función. Exactamente, por lo que hablábamos recién cuando les mostraba esa caja. Yo dije, esta función pot está definida en potencia. Pot es de la función potencia. Es una variable local. Es una variable local. La ve solamente la función potencia. Estas son mis variables globales. A y B son mis variables globales. Entonces, si yo coloco pot, me va a decir que pot no está definido. Fíjense, F5, ¿ya? Voy a mostrarles acá. Ingrese base 2, ingrese exponente 5. Me dice, name pot is defined. No ve lo que está dentro de las funciones. Las funciones son caja negra. Eso es para reforzar lo que estábamos viendo anteriormente en la PPT. Entonces, la única forma de que ese valor que está dentro de una caja negra, que está dentro de una función, la única forma de que mi global lo vea es a través de un return. Tampoco me sirve el print, porque el print me lo va a mostrar, pero no me lo va a devolver. Entonces acá yo digo, ahí al hacer, pueden ser, sí. Yo voy a colocar podría esto. llamar a la función dentro del print. También, yo podría perfectamente, eso es lo que voy a explicar ahora. Fíjense acá, yo hice R es igual a potencia A, B. Yo lo voy a ejecutar, ahí voy a tirar su pregunta. Lo voy a ejecutar nuevamente, me voy a ver acá. ¿Se dan cuenta que dice ingresa base? ¿Ven bien o no? ¿Alcanzan a ver acá, no? O lo borro, Ahora ya, lo voy sí. a borrar. Sí. Voy a borrar para que quede más claro. Voy a llamarle Sí, de nuevo. mejor. Ya. Ahí dice ingrese base, ¿cierto? Ingrese base y vamos a colocar 2. Ingrese exponente 5. Y ahí dice 2 elevado a 5 es 32. Funciona, ¿no? Estamos correctos. Ahora, fíjense acá, lo que decía el compañero. Yo voy a comentar estas dos líneas anteriormente. Bueno, esa principalmente. Esta también, pero esta la voy a aprovechar de copiar. Yo perfectamente, en vez de haber pasado por una variable, podría haber hecho esto. A elevado a B es, y coloco potencia de A, B. ¿Sí? ¿De acuerdo? Hago un F5, y acá, fíjense, ingrese base 2, ingrese exponente. Ah, lo están viendo. Voy. Ingrese base 2, ingrese exponente 5. Y ahí me dice 2 elevado a 5 es 32. Me da el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que acá yo tengo una variable con el resultado. Por lo tanto, después, si yo quisiera hablar de la función, voy a hablar de R. En cambio, acá yo no tengo guardado. Si quisiera obtener el resultado de nuevo, tengo que volver a llamar a la función. ¿Sí? Esa es la única diferencia. En términos prácticos no hay. En términos conceptuales podríamos decir, esta es más cara porque tengo que volver a llamar a la función para que calcule. O sea, si ya pagué por el cálculo, ¿por qué no lo guardé? Tengo que volver a hacerlo de nuevo. ¿Me entienden o no? Es como eso. Pero nada más que eso. No se compliquen. ¿Se entendió, muchachos? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna consulta porque nos acercamos a la hora del control?
¿Consultas? No, profe. Ya, estimado, entonces vámonos. A ver, tengo algunas cosas acá en el chat. Ya, listo. Ahí Valentina me va a hablar algo, no sé, me escribe. Ya, eso es exactamente lo mismo. A ver, una consulta antes de... ¿Están viendo ustedes qué están viendo? Están viendo mi Python, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. Sí, el Python. Pero el del programa, ¿no? sí. Algunos me dicen, ¿qué pasa si yo hago print potencia de A, B? ¿Sí? En este caso es exactamente lo mismo de arriba, solamente me va a mostrar 32. O sea, me va a mostrar el resultado, me estaría mostrando ese valor, pot. Me lo estaría mostrando acá. Miren, lo voy a ejecutar F5. Ahí están viendo, ingresa la base, 2. Eso pronto 5 y me muestra 32. No me muestra esto, porque esto era el print, ¿cierto? El que usé, No caché qué dice. lo que dice acá. Acá print potencia, A, B. Muchachos, yo para hacer el print siempre tengo que colocar el nombre de la función. No puedo colocar pot. Yo les mostré el primer ejercicio cuando puse pot y me daba error. No puedo usar el valor pot porque pot es una variable local. Solamente la ve la función potencia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Así que nada de colocar variables dentro del print, porque cualquier variable que esté dentro de la función potencia no la puedo mostrar por print desde el global porque no las ve, me da error. ¿Ya? Listo, muchachos, vamos entonces a aula, vayan yendo a aula porque voy a habilitar el control. El día jueves seguimos con este tema de ejercicios. Les vamos a dar más tiempo. El control no está difícil, tienen que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que tienen que leer bien. ¿Ya? ¿Lo están viendo, cierto? Solo para el Python. ¿Ah? Solo para el Python. No escuché, no lo entiendo, estimado. ¿Solo con el Python? Solo veo el Python ahora. Pero es que ustedes tienen que meterse ustedes a aula. Yo no les voy a mostrar. Control 5, profe. El control ¿ya lo 5. habilitó? Sí, está habilitado. Sí, ya aparece. Control 5 habilitado, tienen hasta las 11:40. Hágalo tranquilos, hágalo a conciencia. ¿Sí? Hemos pillado harta copia, ojo ahí. Eso nomás les voy a decir. Así que, ojo ahí. Hágalo a conciencia. Me aparece tiempo restante, 12 minutos. No, a ver. Que me metí y me dice 12 minutos para terminar el intento. A mí me dice 22. 22 me dice a mí también. A mí A lo también. mejor se metió antes de que... Ahí me dice 12, profe. ¿Y cómo se metieron antes que yo lo habilitara? Ya háganlo no rápido sé. entonces, no pierdan tiempo porque se los va... Ya, háganlo rápido.
Profe, ¿Sí? tengo una duda respecto al ramo. Hablé con la profe respecto a la gente a la que le ha arrojado copia y que las normas de la universidad dicen que si encuentran más de 3 veces copia, reprueban el ramo. Y ¿Sí? tenía ¿Quién dudas habló? de mis compañeros si esos avisos te van a ir llegando o la tercera va a decirte súbitamente que has reprobado el ramo. O sea, a ustedes le están llegando primero porque les llega por aula, Ah, le debería estar ¿ya? llegando. Ya está notificando y los ayudantes lo están empezando a llamar, Ah, vale, vale, ok. ¿de acuerdo? No va a ser de pronto entonces. No, Ya. o sea, el problema que tienen ahora es que pueden tener doble amarilla ya, porque si copiaron la tarea de condicionales y volvieron a copiar en la parte de los ciclos, sí están en problema. Pero espero que no sigan copiando, ese es el tema. Ya, y el programa este que define si copia o no mide una cantidad de similitudes bastante alta, ¿no? Ese es nuestro primer filtro. Tú comprenderás Ya. que nos vamos a revisar los 300 Claro, casos. no, a verse Entonces, loco. el primer filtro es el programa que nos dice, mira, este se parece en un 80%. Y nosotros desde cierto porcentaje hacia arriba nos metemos a ver los códigos. Vale. Analizamos, buscamos y si encontramos, llamamos. ¿Se entiende? Ya, sí, profe. Ese es como el protocolo. Llamamos, conversamos con los estudiantes, siempre da la opción de que el estudiante asuma, si es que lo hizo, no estoy diciendo que tienen que acusarse a priori, si es que hicieron falta, asuman. Hay uno un poco más condescendiente en el sentido ya hace el compromiso del estudiante, se equivocó. Pero cuando ya la persona copió y lo niega y lo niega y lo niega, ahí las penas del infierno. Incluso podemos mandarlo directamente al tiro, a comisión, porque ya hay una un acto de rebeldía, o sea, ni Claro. siquiera es capaz de asumir tu culpa. Así que ese Sí. es el concepto. ¿Usted es el embajador de primer año? Sí, sí, profesor. Ya. Ok. Sí, hablé con la profe por eso mismo. Sí, ayer me contactó y me dijo que estaban mal las notas, yo le mandé las notas. ¿Ustedes han visto las notas? ¿Están publicadas por si acaso? ¿Han visto sus notas o no? Sí, Están las acabo notas. de ver que están las notas parciales, esas son, ¿no? Notas Sí, parciales están en HackerRank. Están las notas de HackerRank, están las notas de los controles, y yo veo casi puros 100. Hay unos cuantos ahí que no han hecho las cosas, pero, Profe, o sea, ¿sí? ¿le puedo hacer una preguntita súper rápido? Rápido. Es que la tarea la terminé, pero me dice que no la puedo enviar todavía. Déjame Me revisar. dice que la tarea se puede enviar desde el viernes a las 11 de la noche, una cosa así. No, tiene que haber un cambio, espera. Voy a ir a ver. A ver. Déjame ver. Subiste a 5 funciones, dice... fecha de entrega. Dice permitir entregas desde el 4 de mayo, 23:55. Fecha de entrega el 8 de mayo. Fecha límite el 8 de mayo. No sé, ¿por qué no deja? Yo me meto, subir tarea 5 funciones, y ahora me deja. Pero recién no me deja. Ya, gracias. Ya. No, yo no he hecho nada. De hecho, recién me metí a ver y estaba viendo la fecha, así que... Sí, no, pero recién no me deja, no sé por qué. Se habrá bugueado. Debe estar obviado, yo creo. Mucha gente en el aula en este momento. No sé. Profe, revisé las notas parciales y ahí está por root y ya no encuentro el mío.